Bien, pues vamos a iniciar el tema de esta semana. El tema del día de hoy tiene que ver con las visiones disciplinares de la teoría de la organización. Ya hemos hablado en otra ocasión sobre las visiones, la visión transdisciplinar de la teoría de la organización, la cual quiero siempre mantener de manera transversal conforme avancemos en los temas de la sociología, la economía, la psicología organizacional. Bien, pues primero que nada vamos a recordar la metáfora hindú de los ciegos sabios y el elefante. Ustedes recordarán que esta metáfora fundamentalmente lo que señala es que habiendo un grupo de sabios que estando ciegos, caminan por un sendero y se encuentran a un elefante. Y entonces uno por uno intenta describir lo que está encontrando de la realidad, es decir, trata de describir al elefante, y cada uno describe según la parte del elefante que toca. Entonces, usando metáforas, el primer ciego señala que el elefante es como una lanza porque está tocando el colmillo. Entonces, esa es la descripción que él da en virtud de la evidencia que está tocando. Otro ciego empieza a tocar la trompa y discute, bueno, contrapuntea el primer argumento y dice, no es verdad, tú estás equivocado porque el elefante es más bien como una serpiente, porque esa es la otra, la evidencia que él está palpando, eso es lo que él toca. Después otro ciego empieza a tocar la oreja y entonces igual no está en acuerdo con los otros dos anteriores, señala que el elefante es más bien como un abanico, ni como lanza, ni como serpiente. Otro toca la pata y señala que el elefante es más bien como un tronco robusto, ¿no? Que todos están equivocados. Uno más toca la cola y dice, no, todos están equivocados porque el elefante es más bien como un látigo, no es como un tronco, ni como lanza, ni como serpiente, ni como abanico. Otro toca el lomo del elefante, dice, no, el elefante es más bien como una gran pared, como algo plano, muy amplio. Dice, no, pues empiezan a discutir, empiezan a debatir lo que cada uno está describiendo del elefante, asumiendo que cada uno tiene la verdad, cada uno tiene la razón, cada uno tiene la explicación correcta de esa realidad que están palpando, sin darse cuenta por estar ciegos que todos han tocado una parte del elefante. Bien, esta metáfora, por más interesante y por más reveladora, ¿no? Y bueno, muy conocida porque pues tiene una metáfora profunda que tiene que ver justamente con el conocimiento de la naturaleza y de la vida, de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, así las visiones disciplinares de la organización, y valga decir todas las enfoques, escuelas de pensamiento sobre la organización, pues nos muestran una parte de la realidad, pero difícilmente toda la realidad organizacional. Esta es la visión transdisciplinar que vamos a mantener permanente, ¿no? Es decir, en la organización, digamos, la teoría económica y la economía organizacional nos va a mostrar algunos elementos de la organización que son relevantes para la economía, que tienen que ver con las transacciones, con la generación de valor, con la fijación de precios, de los precios de todos los aspectos, ¿no? De los costos de transacción que se realizan al interior de la organización y entre organizaciones, pero esa es una parte de la realidad, están tocando una parte de la organización que no toca la sociología organizacional, por ejemplo, que no toca la antropología, que no toca la psicología de la organización, pero que es importante y que no es para nada falsa en virtud de que la psicología organizacional nos va a presentar otra parte de la realidad de la organización, va a tocar otros elementos que tienen que ver con la interacción, con la inteligencia emocional, con la forma en que las personas controlan y manejan las emociones en la organización, con las frustraciones de las personas, los estados de ánimo y las implicaciones organizacionales de ello. Pero este es otro tema que por hoy no vamos a tocar, hoy nos vamos a concentrar en la economía de la organización. Tendremos una sesión para la psicología organizacional, pero pues lo importante es mantener la transversalidad de que no hay un enfoque, una explicación dominante. Todos tienen evidencia de lo que están señalando, o sea, es como cada ciego
que tiene la evidencia de lo que palpó, y todos tienen una explicación de una parte de la organización, y para entenderla completamente tendremos que entrarle a la visión transdisciplinar, a la cual regresaremos en algunas semanas después de analizar las visiones disciplinares. Bien, pues en este momento voy a compartir la presentación que tenía o que traigo preparada. Ya la deben estar viendo. Bueno, pues vamos a abordar en esta sesión las implicaciones del análisis de la economía organizacional. Bien, pues nuevamente, pues aquí la pregunta es, pues ¿qué parte del elefante está tocando la economía organizacional? ¿Qué parte de la organización, qué elementos de la organización nos va a permitir entender la economía organizacional? Y pues aquí habría que señalar que en principio la parte más importante que nos permite entender la organización es la economía organizacional, es como una organización interactúa con otras organizaciones y con las personas que acuden a ella en virtud de lo que vamos a llamar su estructura de mercado, es decir, en virtud del nivel de competencia que tenga por un sector productivo con otras organizaciones. Esa sería la idea que quisiera recuperar como la idea central. Si bien hay otras ideas importantes que tienen que ver, por ejemplo, con las transacciones internas que realizan las personas o que realizan las personas con la organización, lo que llamamos también costos de transacción, es decir, cuando ustedes toman una decisión, por ejemplo, para tomar un empleo, pues asumen ciertos costos de transacción, no solamente el salario, que es el precio del trabajo, que sería el indicador económico más directo, sino también, pues bueno, cuál es el ambiente laboral, qué tipo de sacrificio me implica, ¿no? Trabajar en esa organización. Esos son los costos de transacción, es decir, aquellos costos que no se reflejan en dinero, pero que sí se reflejan en esfuerzo, en, en beneficios o en pérdida de beneficios que una persona puede asumir al establecer una interacción o una transacción con otra. Las organizaciones igual establecen o analizan los costos de transacción cuando contratan, cuando dan un ascenso, cuando establecen una interacción con otras personas que tiene que ver con elementos no económicos, pero que interactúan, ¿no? Entonces, además de los costos de transacción, bueno, pues hay otros elementos que vamos a analizar. Hoy nos vamos a centrar entonces con las características de las organizaciones y su interacción con otras. Entonces, bien, las organizaciones pueden estar en un mercado competitivo. Eso se caracteriza porque en un sector de servicios o de producción coexisten muchas organizaciones que ofrecen los mismos servicios al mismo grupo de personas interesadas en lo que están ofreciendo, ¿no? Y por lo tanto no pueden afectar su entorno porque no pueden de alguna manera presionar ni a los consumidores, ni a los proveedores, ni a los gobiernos, ni a ningún otro actor dentro de su entorno organizacional, de su contexto, no pueden presionarlos para modificar sus decisiones, ¿no? Quiere decir que cuando estamos, por ejemplo, en el mercado de las organizaciones educativas, si estamos frente a una gran cantidad de organizaciones privadas y públicas que ofertan o que brindan educación básica para quien la solicite, difícilmente pueden condicionar la forma en que las personas deben asumir tomar ese servicio educativo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la medida que aumenta o que disminuye la cantidad de oferentes, si, ahorita vamos a ver el caso del monopolio, pues eso empieza a ser distinto, es decir, las organizaciones tienen una capacidad de modificar las conductas porque van condicionando el servicio a ciertas conductas que los consumidores o los proveedores o los gobiernos o otros actores pueden estar realizando para interactuar con ellos. Entonces pueden afectar de manera muy marginal su entorno, ¿no? Es decir, cuando están en competencia con otras organizaciones, entonces más bien lo que tienen que adecuarse es a los nuevos cambios. Si alguna organización implantara una innovación o incrementara los beneficios para sus usuarios,
entonces las otras tienen que adaptarse a ese cambio. Es decir, si hubiese un cambio tecnológico, un cambio en las preferencias, un cambio en los gustos, ¿no? Un cambio en la ideología, que en educación sucede constantemente, ¿no? Así si, por ejemplo, la ideología, por por hablar de un tema que puede ser polémico, pero que efectivamente es un tema que está sucediendo y que habrá que analizar en algún momento de sus carreras como administradores educativos, pues es que las organizaciones hace no tanto 40 años, bueno, 20 años, 30 años, cuidaban mucho, por ejemplo, la cuestión de la educación sexual. Todavía algunas lo cuidan y sobre todo aspectos como recibir niños cuyos padres fueran homosexuales o que se notara, que se viera. Eso antes era algo oculto, era un tabú, ¿no? Las personas que tenían preferencias sexuales diferentes a las binarias, pues preferían ocultarlo para evitar justamente estos perjuicios sociales que se generaban porque pues rechazaban a los niños de la escuela, no les dejaban inscribirse. Hoy en día eso inclusive estaría sancionado. Entonces, a una escuela que no acepte, que no inscriba a un niño por razón de discriminación de género o de discriminación por preferencia sexual de él o de sus padres, pues será seguramente sancionado por la CONAPRED, ¿no? Entonces, bueno, las cosas han cambiado, estas organizaciones ya no pueden imponer, ¿no? Lo que tienen que hacer es adaptarse a esos cambios, ¿no? Entonces también evolucionan con el contexto. Es decir, una organización que hoy en día manteniera esa ideología, sostuviera que en su organización no van a inscribir a niños cuyos padres o ellos mismos tengan preferencias sexuales distintas a las binarias, pues entonces esa organización con el tiempo, por no adaptarse, por no incorporar los cambios que el contexto va incorporando, entonces seguramente se extinguirá, ¿no? Son organizaciones que al tener poco control de su entorno, tendrán que irse adaptando. Entonces nosotros vamos a encontrar, ustedes revisarán seguramente en la materia de fundamentos de la administración, los diferentes enfoques de la administración y van a encontrar que hay un conjunto de enfoques de la teoría de la organización y de la administración que explican a la organización en el sentido de una organización determinada, ¿no? Altamente determinada por el contexto. Organizaciones, ¿no? Que, por ejemplo, la teoría de la ecología poblacional, ¿no? Es decir, así como las especies, las organizaciones van sobreviviendo cuando tienen las características que les permiten adaptarse correctamente a su contexto organizacional, ¿no? Por ejemplo, la teoría de sistemas, ¿no? La teoría de sistemas, al igual que una célula, las organizaciones tienen que absorber, incorporar los elementos de del contexto, procesarlos y generar consecuentemente una respuesta que además sea adecuada al contexto y generar una entropía negativa o positiva que le va a permitir sobrevivir o extinguirse a través de un proceso de deterioro constante, ¿no? Bien, todas estas teorías organizacionales nos explican los cambios y los procesos dentro de la organización y están pensando en organizaciones que en la economía organizacional se están planteando igual como las que se encuentran en un mercado competitivo. Bien, pero ¿qué pasa con organizaciones que tienen una relación en su contexto distinto? Por ejemplo, es el caso del oligopolio. La economía de la organización nos plantea que hay inclusive diferentes tipos de oligopolios, pero la naturaleza de oligopolios cuando hay pocas organizaciones y por pocas son pues a lo mejor 10, 5, también depende del país, a lo mejor dos, no es una, esa es la naturaleza del oligopolio, porque si fuese una se convierte en monopolio. Son al menos dos, pero tampoco son tantas, de tal manera que no puedan controlar el entorno, ¿no? Entonces, bueno, pues hay diferentes tipos de oligopolios. La naturaleza del oligopolio es que las organizaciones sí pueden de alguna forma tomar el control y condicionar las conductas de las personas eh, se, que se relacionan con la organización, ya sean clientes, ya sean usuarios, ¿no? Y eso, bueno, es un caso, por ejemplo, si pensáramos que en la educación, en las organizaciones educativas, afortunadamente en México hay, hasta donde entiendo, ¿no? No hay tantos oligopolios, por lo menos no tantos, sí en educación superior, pero no en educación básica.
¿no? Hay más bien un mercado competitivo, tanto por las organizaciones privadas como públicas, porque también es decir, el hecho de que sean públicas no quiere decir que no puedan ser oligopolio o monopolio, ¿no? El oligopolio voy a poner el ejemplo clásico del oligopolio competitivo, que es el caso de los refrescos, ¿no? Inclusive por ahí hay una literatura que se ha escrito sobre la guerra de las colas, ¿no? Que se refiere a la guerra entre Pepsi Cola y Coca-Cola, porque pues cuando los oligopolios son altamente competitivos, es decir, quieren destruirse uno al otro para quedarse con la totalidad del mercado, entonces invierten grandes esfuerzos y recursos para opacar aquellas pocas organizaciones que están en su sector e intentan convertirse en monopolio. Entonces están en muy dura competencia entre sí, pero sin embargo los oligopolios sí pueden afectar el entorno, así como no como las organizaciones que están en estructura de competencia o de alta competitividad, sino más bien un oligopolio. Nosotros, ustedes recuerden o consideren, ¿no? Si los oligopolios, como por ejemplo la banca, ese es el caso del oligopolio mexicano más importante o que genera más daño a la sociedad y a la economía, pues los bancos, a pesar de ser un oligopolio competitivo, estoy seguro que los bancos tratan de quedarse con un mayor segmento del mercado. Un banco trata de ganarle al otro a través de estrategias de mercadotecnia, a través de promociones, a través de una serie de elementos, pues a los que interactuamos con la banca nos estructuran de una forma que nos condiciona, ¿no? Es decir, cuando ustedes quieren pedir un préstamo, las organizaciones por una parte están promoviendo préstamos, pero también cuando te acercas a pedir préstamo, te empiezan a pedir una serie de condiciones, regulan tu conducta, establecen características para que puedas hacerlo, ¿no? Fíjense bien, por ejemplo, en el caso, ahorita voy a poner el caso del monopolio, pero pues en el caso de las televisoras, ¿no? Es un oligopolio en México, ¿no? Tenemos pocas televisoras en México. Antes había inclusive menos, pero hoy en día hay pocas. Están compitiendo, es decir, no se ponen de acuerdo necesariamente, pero afectan a las personas en el sentido de que nosotros no podemos quejarnos, ¿no? Porque si te quejas, pues no te queda de otra más que consumir lo que ellos te proponen, ¿no? Es decir, o ves esos programas que pueden ser malos, buenos, no sé, pero o ves esos programas o te quedas sin ver nada, ¿no? Cancelas tus sistemas de entretenimiento y entonces ya no tienes acceso. Entonces ellos eligen, deciden cuál es la naturaleza y tipo de producto que te van a vender. Y tú, si no lo quieres, lo tienes que tomar. No es como en el mercado competitivo que dices, bueno, no lo quiero, me voy con el de al lado, si no con el de al lado, y si no con el de al lado porque voy a encontrar una gran cantidad de oferentes, ¿no? Bien, entonces, bueno, ese es el caso del mercado competitivo, pero también existe el, eh, perdón, el caso del oligopolio competitivo, pero también existe el oligopolio colusivo, es decir, los que se ponen de acuerdo. Si se ponen de acuerdo las pocas empresas que están en un sector económico, entonces lo que va a suceder es que van a actuar como monopolio, van a tomar fuertes decisiones para estructurar los comportamientos de las personas, no solamente para fijar el precio, que es una de las variables más importantes, ¿no? Porque aplican la técnica de negociación de tómalo o déjalo. Si es la única empresa, pensemos, por ejemplo, y hay oligopolios gubernamentales, ¿no? Pensemos en Pemex, que es un monopolio de gobierno. Pero bueno, ahorita entramos al caso de monopolio, pero el oligopolio colusivo se comporta como monopolio. Pensemos, por ejemplo, en Teléfonos de México, cuando había cero competencia, que eso todavía a la mayoría de ustedes les tocó hace algunos años, hace más o menos 15 años, solamente podías tener Telmex o Telmex para contratar internet, para contratar telefonía, para contratar los servicios de comunicación. Entonces, bueno, pues Telmex podía fijar el precio, ¿no? Aplica, tómalo, déjalo, este es el precio, no te gusta, te quedas sin servicio porque no vas a encontrar a nadie más que te lo dé. Es decir, además, para que te dé el servicio tienes que cumplir esta y esta y esta y esta otra condición. Y entonces descargan una gran cantidad de costos de transacción y costos económicos a las personas con tal de obtener el servicio, ¿no? O con tal de obtener por ejemplo, de alguna manera, si bien en educación básica no se puede comparar al gobierno con las privadas, pero bueno,
si lo viéramos como oligopolio, de alguna forma lo es porque el gobierno tiene una gran cantidad de escuelas comparada con lo que podrían tener los privados. Y no estoy diciendo que la educación pública sea mala o peor, pero por ejemplo, la idea, ¿no? El principio cuando existía, el principio de que era obligatorio traer un uniforme, pues eso es una forma de aplicar el poder del oligopolio, ¿no? Si bueno, pues asumes la conducta que yo digo o no puedes acceder al servicio que estoy brindando. ¿Por qué? Porque soy oligopolio y si me pongo de acuerdo con los pocos que hay, pues todos hacemos las mismas prácticas y entonces te aplicamos la técnica de tómalo o déjalo. Igual así con los proveedores, ¿no? Es decir, si es un monopolio, pues es el único que compra ciertas condiciones o el único que da empleo a ciertos conocimientos técnicos muy específicos. Por ejemplo, el caso de Pemex es el caso bueno, ese es un monopolio, perdón, entramos al caso del monopolio, pero pues el caso, por ejemplo, de las televisoras es el caso de los oligopolios donde pues ciertas capacidades técnicas que tienen que ver con la comunicación, con la producción de programas, con el análisis, la edición de programas de televisión, de radio, pues son solamente en esas pocas empresas. Entonces las personas que buscan trabajar ahí, pues se enfrentan a un mercado muy duro, ¿no? Muy duro porque, pues, digamos, si lo investigan, pues es normal que van a encontrar personas que ganan muy poco y que hacen funciones muy semejantes a personas que ganan sueldos enormes. ¿Por qué existen estas diferencias? Porque aplican el poder de tómalo o déjalo, ¿no? Es decir, tú quieres el trabajo, pues te voy a pagar muy poco, tómalo o déjalo, ¿no? Evidentemente, en la medida que asumes los intereses de la organización, pues te puedo pagar más, pero la diferencia salarial no tiene por qué estar cercana, ¿no? Entre unos y otros, ni siquiera por qué ser igual, ¿no? Es muy común escuchar en el medio del espectáculo que un actor haciendo el mismo trabajo que otros puede ganar pues una diferencia de 10,000, 20,000% menos que otros actores que pues por tener pues mayor visibilidad, mayor popularidad, por ser visualmente más atractivos o más atractivas, entonces pues tienen mayor preferencia de las personas y entonces los sueldos pueden ser enorme, la diferencia puede ser enorme, aunque hagan el mismo trabajo, ¿no? Porque aplican la negociación de tómalo y déjalo. Eso no sucede en un mercado competitivo, ¿no? Por ejemplo, en el mercado de docentes, pues sí hay un mercado, hay cierta capacidad de oligopolio, sobre todo con la presencia gubernamental, ¿no? Es decir, tiene una gran proporción del mercado el gobierno en términos de la posibilidad de contratar docentes. Bueno, ahí están las convocatorias de lo que hoy es el sistema de ingreso a la educación a partir de evaluaciones, de concursos de oposición. Entonces las personas, si quieres entrar al gobierno, tienes que concursar, cumplir sus requisitos, ¿no? Y tiene una gran capacidad de establecer los sueldos, por ejemplo, ¿no? Y hacer una estrategia igual de tomarlo o déjalo, pero no de una manera tan importante como un oligopolio tan cerrado con tan pocas empresas como son las televisoras, ¿no? Bien, también existe el oligopolio de líder y seguidores. Líder y seguidores es el caso que estoy describiendo de las organizaciones educativas de educación básica, porque en ese segmento pues hay pocas empresas muy grandes y pues todas tendrían que tener como referencia al sistema educativo gubernamental. No, pero el oligopolio de líderes y seguidores es un mercado donde existen pocas empresas, pero una que tiene una gran capacidad y algunas pequeñas que se comportan, las pequeñas generalmente se comportan como si estuvieran en un mercado competitivo, aunque no lo estén porque es un oligopolio, es decir, son pocas empresas. La que toma las decisiones, sin embargo, es la grande, ¿no? La grande es la que puede afectar el entorno y decidir cómo se van a relacionar los demás, cómo va a fijar las variables relevantes económicas como precio, cantidad ofrecida, qué características puede tener el producto, qué cosas sí pueden variar y qué actitudes, qué comportamientos les va a demandar a sus consumidores, a sus proveedores, a sus empleados para que se relacionen con ella. Entonces los seguidores lo que hacen es copiar, es decir, estar pendientes no del entorno en sí,
sino de lo que esa gran organización hace para poder estar un paso atrás de ella y seguir la estrategia que va planteando, ¿no? Vemos que hay, en este caso, en estos casos del oligopolio, pues hay enfoques de la organización que son los gerenciales, que están justamente viendo estas posibilidades, ¿no? O sea, existe la técnica que ustedes conocerán después en algunas materias como el desarrollo organizacional, que es el benchmarking, que se trata de justamente estar observando, siguiendo lo que otros están haciendo para tratar de hacerlo un poquito mejor después, pero eso es lo que hacen los seguidores. El líder, pues difícilmente haría un benchmarking, ¿no? Igual que el oligopolio colusivo, cuando se ponen de acuerdo, difícilmente estarían pensando qué están haciendo los demás. El líder de la organización grande en un mercado difícilmente, ahí no aplica esa teoría, ¿no? Es esa teoría organizacional. Aplica para el seguidor, pero para el líder no aplicaría el hecho de yo voy a observar qué están haciendo los que me siguen, pues están haciendo lo que yo diga, ¿no? Es decir, yo soy el que debo tomar las decisiones de qué vamos a hacer ahora, qué variaciones vamos a proponer en el producto, en el servicio, vamos a darle más valor o menos valor a los consumidores, vamos a mejorar los sueldos, vamos a aumentar la calidad, vamos a dejar la calidad igual, ¿no? Es decir, vamos a aumentar, a incorporar elementos tecnológicos. Bueno, pues esas decisiones las toma de manera casi unilateral el líder, porque es el que puede determinar qué va a pasar en su entorno y los otros, eso sí seguramente hacen benchmarking para ver qué está haciendo el líder y poder tener una propuesta que les permita mantenerse detrás de ese líder en la estructura económica en la que están, ¿no? Bien, finalmente el caso del monopolio, ¿no? El caso del monopolio, pues es el caso de un mercado donde hay una sola empresa. Aquí se aplica lo de Pemex, aquí se aplica lo de Telmex, ¿no? Entonces, determina la oferta y sus características. Esto es fundamental, porque cuando hay un monopolio, uno, las personas, todos tenemos que aceptar las características de lo que ofrece el monopolio, ¿no? Es decir, cuando ustedes van a comprar gasolina, ¿no? Bueno, hoy, eh, desde hace pocos años, algo así como unos 6 años, hace como 6 años empezó a haber una reforma en México en la cual, que por cierto es esa reforma que este gobierno está satanizando y que quieren perseguir a los políticos que la aprobaron, pero más allá de si es buena o es mala, que no es el tema del día de hoy, la reforma, por ejemplo, energética, una de las cosas, se reformaron muchos elementos, pero uno de ellos era permitir que otras organizaciones no gubernamentales, que no fueran Pemex, pudieran producir y ofertar combustibles en México, ¿no? Bien, eso pues no sé si esté bien o mal, pero el caso es que en el caso del monopolio, antes, ahorita ya hay posibilidad de que ustedes van a las gasolineras y ven que hay otras marcas, además de Pemex, pero antes, ustedes se acordarán, hace apenas 4 años, pues solamente había Pemex, ¿no? Hace 5 años solamente podrían cargar gasolina de Pemex. Entonces, la gasolina de Pemex, pues hoy en día puede haber diferentes tipos de gasolina según donde cargues, pero pues la gasolina de Pemex era de un tipo, ¿no? O de tres tipos, ¿no? Magna, Premium, no, de dos tipos nada más, era Magna o Premium, ¿no? Bueno, pues tú o comprabas uno o comprabas otro. Claro, siempre ha habido la idea, y esto no es falso, de que las gasolinas mexicanas no son las mejores del mundo, ¿no? Que son pesadas, que contaminan, ¿no? Inclusive la Premium, que supuestamente es la mejor que venden en México, pues es altamente contaminada, tiene muchos plomo, muchos elementos pesados, ¿no? Como plomo, pero bueno, eso es lo que tenemos, ¿no? Si Pemex decidiera incorporar mejor tecnología de refinamiento para la producción de combustibles, pues entonces tendríamos mejores gasolinas, más ligeras, inclusive más baratas. Pero si decide que no, como lo ha decidido durante décadas, no actualizar la tecnología que utiliza para la producción, para el refinamiento, o sea, tenemos décadas que no se construye una refinería de alta tecnología, ¿no? O sea, por ejemplo, la refinería de algo se empezó a construir, pero no miraba hacia la tecnología más avanzada, ¿no? Bueno, pues esa es una decisión, puede invertir, pero invertir en tecnología, por ejemplo, pues comprar chatarra en vez de comprar cosas nuevas, ¿no? Cosa que sí sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene esas facultades, decide qué te va a poner enfrente y tú tendrás que comprar, es el tómalo o déjalo. Compras la gasolina o la dejas. Y tú la necesitas, entonces decides comprarla. Es una única empresa, entonces puede condicionar, inclusive condiciona la forma en que te vende, ¿no? Es decir,
se condiciona en el monopolio, por ejemplo, no hablemos de Pemex, vamos a hablar ahora sí de Telmex, ¿no? Si tú quieres, bueno, ya no es un monopolio, también hubo una reforma en telecomunicaciones, algo así como hace 8 años, y pues ya no solamente Telmex puede brindar servicios de telefonía, ahora ustedes pueden comprar teléfonos, o sea, en otras empresas como pues, las que dan televisión Easy, etcétera, pero antes era solamente Telmex, entonces también era común que las características, bueno, que el comportamiento que tenías que asumir para adquirir una línea telefónica la determinaba también el monopolio, ¿no? Hoy en día tú solamente pues dices, bueno, quiero tener una línea telefónica y casi al otro día te la están instalando. Antes, bueno, eh, si ustedes recuerdan, hace 10 años, por ejemplo, si ustedes querían una línea telefónica, les condicionaban, ¿no? Que ustedes fueran a hacer ciertos trámites, les condicionaban a que estuvieran en su casa, les condicionaban a esperar una cantidad de semanas, a veces meses, para que pudieran recibir a la persona que iba a instalar. Es decir, una serie de conductas, ¿no? Que la empresa va determinando, la organización determina para las personas que interactúan con ellos, ¿no? Este, bueno, pues todo eso, para bien o para mal, porque hay monopolios que, pues, por ejemplo, los gubernamentales que frecuentemente introducen criterios positivos, ¿no? También no quiero señalar esto también, porque no necesariamente todo en el monopolio es malo. Sí, en principio, digamos, las empresas monopólicas intentan sacar el mayor provecho y por lo tanto también su conducta no es la más ética. Pero sí hay monopolios, sobre todo los gubernamentales, que presionan hacia conductas positivas. Por ejemplo, los monopolios gubernamentales, el sector salud, ¿no? En México, bueno, no es un monopolio, es un oligopolio líder seguidor, hice un mal ejemplo, pero los oligopolios gubernamentales suelen establecer condiciones, por ejemplo, a sus proveedores de características mínimas de ética, ¿no? Si usted, si no paga impuestos, no te compro, ¿no? Es un principio positivo, ¿no? Modifica o fuerza, genera elementos de comportamiento para las personas que quieren interactuar con ese monopolio, ¿no? Seguramente Pemex, yo creo que Pemex, no lo tengo con certeza, pero creo que Pemex tiene esa política también porque la tiene todo el gobierno mexicano. Así, si tú no pagas impuestos, no puedes intentar venderme, no te voy a comprar. Una condición que te pongo es que seas una persona responsable fiscalmente, por ejemplo, ¿no? Pues bueno, pues, y también otras características, ¿no? Por ejemplo, lo que sí es bueno, lo que puede llegar a ser un monopolio en México, que son los programas sociales, también ponen ciertas características, ¿no? Y bueno, los productos que compramos para entregarse, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la leche, tiene que tener estas características de calidad o no te compro. Es lo que hace, por ejemplo, el programa social de leche, ¿no? Es decir, establece un mínimo de calidad, establece un mínimo de características de tu comportamiento para poder interactuar con esta organización. ¿Por qué? Porque tiene esa posibilidad. El monopolio es una capacidad de negociación que dice tómalo o déjalo, negocio contigo de esa manera, ¿no? Entonces es lo que yo digo, el entorno, por lo tanto, se afecta de manera importante a través de las decisiones de una sola empresa, ¿no? Y bueno, también afecta a su entorno estableciendo barreras a la entrada, ¿no? Por ejemplo, lo que en su momento realizó Telmex, que pues finalmente no logró mantener su monopolio porque a pesar de la reforma intentó mantener barreras de inversión, ¿no? Bueno, creo que todavía las tiene, pero bueno, gracias a ciertos avances tecnológicos como el Internet, no son tan duras, pero pues Telmex decía, bueno, pues no te dejo usar mi red de telefonía, ¿no? Esa fue la primera barrera, ¿no? Decía, bueno, tú quieres dar servicios telefónicos, muy bien, yo los doy caros, entonces yo te voy a permitir usar mi red telefónica, que es, digamos, todos los cables que se conectan a través de todas las ciudades para que llegue la señal de una comunicación. Quieres usar mi red telefónica, entonces te voy a cobrar tanto por usarla que no te va a quedar otra más que dar a un precio igual o más caro el que yo doy, ¿no? Pues bueno, la telefonía en México pues siguió siendo cara porque establece barreras a la entrada y de hecho muchos no le entraron, ¿no? Y hay empresas norteamericanas muy poderosas que dicen, no, pues no le vamos a entrar porque pues no nos conviene las cuotas que cobra Telmex, ¿no? Fue hasta la reforma justamente de de telecomunicaciones hace algo así como 6 años, ¿no? Que pues eso dejó de ser obligatorio. O sea, le regularon los precios, el gobierno regula los precios de lo que puede cobrar un monopolio
para acceder a su red de comunicación, ¿no? Lo cual fue un elemento que permitió ya que tuviera algo de competencia, ¿no? Pero establece barreras, ¿no? Si no se lo regula, si se lo permiten, si el gobierno no les pone límites, los monopolios establecerán barreras, ya sea tecnológicas, ya sea de inversión. Si para que tú puedas competir conmigo tienes que poner tu red eléctrica, digo, tu red de comunicaciones, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, un monopolio natural, pues es una vía de tren, ¿no? Si quieres competir con ellos, tienes que poner tu vía de tren, lo cual puede ser una barrera a la entrada porque representa una enorme inversión, ¿no? Y bueno, pues esas serían las características del monopolio. Y entonces aquí las teorías que tienen que ver más con lo gerencial, con la dirección, con el voluntarismo, ¿no? Es decir, no con el determinismo contextual que condiciona a la organización a transformarse o extinguirse, sino más bien a la capacidad de la organización de proponer y de transformar su entorno. Esos son los enfoques que explican mejor cómo se puede definir la interacción de la organización con su entorno en el caso del monopolio. Si uno pensara que las teorías de, por ejemplo, la ecología poblacional va a afectar a los monopolios, es decir, el monopolio tiene que responder a los cambios de su entorno, pues no, porque él determina en gran medida los cambios de su entorno. Habrá cosas que no, habrá cosas como la cultura, habrá cosas como la ideología, que no van necesariamente a controlar, aunque créanlo o no, sí lo hacen parcialmente. Mucho de la cultura moderna que tenemos tiene que ver con estos grandes monopolios, ¿no? Muchas de las creencias que tenemos, pues vienen planteadas por estos grandes monopolios, por el poder económico de los monopolios. Y si no, pues dígame quién no cree o quién de niño en esta generación, en la que están ustedes, quién no creía en Santa Claus. Y les prometo que ese es un cambio cultural que promovieron monopolios empresariales en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues díganme, por ejemplo, pues quién no se ha visto afectado por ideas impuestas por la publicidad de Coca-Cola, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas, bueno, la idea, ¿no? El principio de la comida rápida es un principio, ¿no? Una forma de conducta establecida por las propias organizaciones que tienen esta posibilidad. Entonces, bueno, si bien alguien dirá, bueno, no la cultura, no a la ideología, pues parcialmente también, es decir, pero no de forma total, no tan importante como en el caso de la cuestión económica. Eso lo discutiremos un poco más con el tema de la sociología organizacional. Bien, voy a dejar de compartir pantalla y bueno, esta es la conclusión. La conclusión es que las organizaciones, desde el punto de vista de la economía organizacional, las organizaciones pueden interactuar con su entorno y se relacionan entre sí de manera diferenciada según la naturaleza de su propio mercado o de la estructura de mercado en la cual están insertas, ¿no? Entonces, las teorías de la organización explican a las organizaciones y que explican el cambio y la forma en que éstas interactúan con su entorno, con su contexto, pues también depende mucho de qué tipo de organizaciones estén explicando, ¿no? Aquí la diversidad de organizaciones económicas, es decir, el monopolio, los diferentes tipos de oligopolio, las organizaciones competitivas interactúan por razones económicas con su entorno de forma diferente. Entonces, las teorías que nos señalan que las organizaciones van a responder de forma determinista, como la teoría de sistemas, como la teoría de las contingencias, como la teoría de la evolución organizacional, pues están pensando en organizaciones altamente determinadas por el entorno y que se encuentran en mercados muy competitivos, pero, pero no explican correctamente lo que pasaría con un monopolio. Sin embargo, las teorías de la organización que nos plantean a las gerenciales, ¿no? Por el enfoque gerencial que nos permite entender que las organizaciones pueden proponer, pueden transformar su organización y asimismo transformar su entorno, pues esas son válidas para las organizaciones monopólicas. Difícilmente una organización que se encuentra en competencia perfecta en un mercado competitivo con muchas organizaciones, difícilmente va a poder establecer importantes innovaciones en sus características y pensar que con ello va a transformar su mercado o su producto, ¿no? ¿Por qué? Porque pues siempre habrá otras empresas que bueno, la estructura le impedirá más bien estar en esa situación. O si se trata de un seguidor, igualmente, ¿no? Podrá hacer algunas innovaciones, pero difícilmente podrá enfrentarse en una competencia directa con el líder, porque si pasa en una
oligopolio competitivo, como lo hemos platicado. Bien, pero la conclusión es que las organizaciones económicamente se diferencian de acuerdo a lo que la economía nos explica sobre su mercado. Entonces es importante, antes de empezar a construir conclusiones sobre una organización, entender cuál es la naturaleza económica de la misma. Y por lo tanto, entendiendo eso, entendemos qué tipo de conductas sí y qué tipo de enfoques de administrativos y organizacionales pueden aplicarse y explicarse en este tipo de organizaciones, ¿no? Pedirle a una organización que es monopólica que colabore con ciertos aspectos, pues es poco probable porque tiene un gran poder de negociación de tómalo o déjalo. Sin embargo, esto sí puede suceder en una organización de tipo seguidora, en un oligopolio líder-seguidor, o una organización de tipo mercado competitivo, si esta negociación le ofrece una pequeña ventaja o un pequeño beneficio. Bien, esa sería la exposición y también la reflexión y la conclusión de la sesión de hoy.